Recordad que hace unas 2 semanas estuve predicando sobre las 6 primeras trompetas de 7 que había en total, ¿verdad? Antes de llegar al toque de la séptima, hay un interludio del que hemos ido viendo. Y este interludio lo habíamos dividido en 2 partes. Hay 7 trompetas, las hemos predicado todas, llegamos a un interludio antes de llegar a la séptima de las trompetas, que es la última, ¿no? Este interludio lo hemos dividido en 2 partes. La de Dani, que predicó la semana pasada, que estaba relacionada con el librito, ¿os acordáis? Del librito del que estuvo predicando Dani, y esta de hoy. Sí, pues hoy no llegamos todavía a la última, al último toque de esa última trompeta, pues nos es necesario ver hoy de forma especial sobre los 2 testigos de los que habéis visto que habla el texto, ¿ok? Vamos a ir andando por ahí. Voy a ir en el orden que la misma palabra dice, así que podéis seguir el texto, no cerréis vuestras Biblias. No obstante, habéis visto que el texto no empieza hablando de los 2 testigos. El título de vuestras Biblias pone los 2 testigos, pero no empieza por ahí. De hecho, los títulos de la Biblia, recordad que no son inspirados, ¿verdad? Sino que empieza con una caña o una vara con la que Juan debe medir el templo. Así, para hacerlo fácil, una caña de entonces sería hoy lo que 1 metro, una cinta métrica, ¿de acuerdo? ¿Y qué tenía que medir? Bueno, el templo de Dios, el altar y los que adoraban en aquel templo, ¿ok? ¿De qué templo nos está hablando? Muy importante, esta pregunta es muy importante, pues en función del cual sea el templo a medir, el texto va a tener un sentido o va a tener otro. Entonces es muy importante que sepamos, que hagamos un poco de hincapié en qué templo, a qué templo se está refiriendo. Vamos a ello. Algunos han afirmado que el templo a medir es el templo físico antes del año 70. ¿Os acordáis que en el año 70 después de Cristo el templo es destruido? ¿De acuerdo? No obstante, esto no cuadra mucho, no tiene mucho sentido cuando se supone que Juan escribe el Apocalipsis 20 años después de que el templo es destrucción. ¿Y cómo iba a tener que medir el templo si ya había sido destruido, ya no existía el templo, ¿verdad? Otros afirman que el templo se levantaría antes del fin del mundo, pero en la palabra no dice nada de que se vaya a levantar un nuevo templo y tampoco hay una necesidad de un nuevo templo, ¿verdad? El templo era necesario en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Pacto ya no es necesario, entonces no hay ninguna necesidad, no se justifica un nuevo templo. Por tanto, una vez más, debemos de tomar estas palabras de un modo figurado. Acordaros, como estamos estudiando Apocalipsis, y lo hemos de tomar de una forma no literal como el resto del libro. ¿Qué templo es entonces? El nuevo templo de Dios en Cristo es el templo, o sea, nosotros, la iglesia. Nosotros somos el templo al que se tiene que medir. 1 Corintios 3:13, ¿sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Encontramos muchos textos al respecto. La época del Viejo Pacto había llegado a su fin y había comenzado el tiempo del Nuevo Pacto, ¿verdad? Ya el velo, ¿os acordáis? Ya se rasgó. El templo era importante antes de Cristo. ¿Por qué? Porque allí es donde estaba la presencia de Dios, pero hoy no está allí la presencia de Dios. No es el templo físico, sino la iglesia, el lugar en el que mora Dios. ¿Son estas 4 paredes? No. Vosotros sois el templo de Dios. No. Somos cada uno de sus hijos, ¿no? Este templo. Pablo fue al templo en Jerusalén para calmar a sus oponentes, en Hechos, en el capítulo 21, y enseñó a la iglesia en Corintio que ellos eran el templo sagrado de Dios. Llamó a su cuerpo el templo del Espíritu Santo. Bien, ¿y por qué medirlo? ¿Por qué se demanda medir este templo? ¿Qué significado tiene? Bueno, conocemos lo que motiva esta medición porque la encontramos en muchos textos
de la Biblia, que os leería, pero que no puedo leeros por una cuestión de tiempo, ¿no? Y es que la finalidad era no tanto la de saber los metros que había, voy a saber cuánto mide de aquí y allí, no. El objetivo era el delimitar una área que era una área en un sentido figurado, que era la parte santa respecto a la que no lo era. ¿De acuerdo? Era separar lo santo de lo que no era santo. ¿Con qué objetivo se tenía que medir? El objetivo era salvaguardar lo que Dios ha apartado como santo y protegerlo contra toda intrusión y profanación. Por favor, quedaros con esto. El objetivo era, la forma en la que Dios estaba guardando a su pueblo era midiéndolo. ¿De acuerdo? Es como una forma de abrazarlo. ¿De acuerdo? De que, él ya lo sabía, pero de que tomemos conciencia de que Dios nos está midiendo, está ahí, está pendiente. ¿Entiende? El lugar donde el pueblo de Dios está seguro. Es el lugar donde el pueblo de Dios está bajo el amparo de Dios y ese lugar es en la presencia de Dios. Así pues, es Dios mismo mostrando la protección de nosotros a través de esa medición, ¿ok? Nosotros somos el templo. La medición es el cuidado de Dios para su iglesia. Y la iglesia estaba bajo la protección y cuidado de Dios precisamente por esa exclusión de aquellos que no son iglesia, los que nuestro texto llama a los gentiles. ¿Habéis visto que dice, tú mide esto, pero esto no lo midas, ¿eh? Bueno, esos son los gentiles. De ahí entonces que le manda a no medir, no proteger lo que está fuera del templo. Estos gentiles que quedan fuera de la medición y por tanto de la protección, ¿quiénes son? ¿Somos nosotros? Porque nosotros somos gentiles, no somos judíos. No, aquellos no son aquellos que no son judíos. Si leemos literalmente, sí, pero no es así. Sabemos cómo debemos de leer Apocalipsis. Esos gentiles son aquellos que rechazando el Evangelio siguen siendo extranjeros del pueblo de Dios. Y la forma en la que Dios hizo entender en este contexto histórico a los propios judíos sobre este tema es esta. ¿De acuerdo? Se refiere a los que no son hijos de Dios. Afirma Hendriksen que cuando Herodes el Grande construyó el templo, el atrio exterior se dividió en 3 partes. El atrio de las mujeres, de los israelitas y de los sacerdotes. Además de este atrio, en 3 partes estaba el atrio de los gentiles. Pero en Apocalipsis Juan habla en forma simbólica del atrio exterior del templo y con ello se refiere a los que están dentro del perímetro exterior de la iglesia, pero que no son parte de la iglesia. Muy gráfico, ¿verdad, Señor? Siempre muy didáctico. Bien, entonces los gentiles del antiguo pacto son los inconversos del nuevo pacto. ¿Ok? Vamos andando. Esto en cuanto a quién es cada cual. Ahora hablamos de los tiempos. Estos tiempos del Apocalipsis que nos vuelven locos. Dice que estos van a hollar. Hollar, ¿sabéis? Significa como pisotear, como echar a perder, ¿de acuerdo? Dice que estos van a hollar la ciudad santa durante 42 meses. De nuevo, esto se refiere, en un sentido figurado, a mucho tiempo. O sea, no son esos meses exactamente. Exactamente estaríamos hablando desde la ascensión de Cristo, desde que Cristo se marcha hasta que se termine el mundo, hasta que abramos el 7º sello. ¿De acuerdo? Esto comprende también, por lo tanto, el hoy y el ahora. Estamos en este tiempo. ¿Qué de esta ciudad santa de la que habla el texto? En el Nuevo Testamento solo aparece la ciudad santa 2 veces. Una al inicio del ministerio de Jesús y otra al final. Luego ya no aparece más esta ciudad santa. ¿Por qué? Bueno, porque ya Dios cambió su residencia. Ya no sería más Jerusalén, su ciudad santa. ¿Dónde es que moraría Dios tras Pentecostés?
En nosotros, ¿verdad? Nosotros somos la ciudad santa, en cierto sentido. Por tanto, ¿quién va a ser hollado? Nosotros. ¿Cuándo? Hemos dicho que los tiempos son desde que Cristo se marchó hasta que regrese. Seguimos, entramos en la segunda parte de nuestro texto. Dice, y daré a mis 2 testigos. Vamos a ver, ¿quiénes son estos 2 testigos? Porque este texto es de esos que lo lees y dices, Señor, no he pillado nada. No sé quién es quién, no sé ni cuándo, ni cómo. ¿Quiénes son estos 2? Bueno, en el 4 se nos dice que son los olivos y los 2 candeleros. Vaya tela. Bueno, los 2 testigos son los olivos y los 2 candeleros, que están de pie delante del Dios de la tierra. Yo aquí ya estaba, ya tenía la gota aquí y la vena estaba aquí. Cric, 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 cric. Una vez más hemos de leer simbólicamente, y si venimos de que en el párrafo anterior el pueblo de Dios está a salvo por esa medición de Dios, que es el cuidado de Dios, ahora se nos refiere a esos 2 testigos. Esto es, lejos de ser 2 personas, vienen a significar la misión que como iglesia tenemos de ir de 2 en 2 para ser testigos fieles. ¿Ok? ¿Por qué de 2 en 2? Bueno, tampoco debemos tomarlo de forma literal, pero sabemos en base a Hechos, capítulo 3, versículo 1, o el capítulo 8, versículo 14, o otros, que los evangelistas eran mandados a predicar de 2 en 2, ¿verdad? Luego en Israel todo veredicto se confirmaba con el testimonio por lo menos de 2 testigos. Si uno tenía que atestiguar sobre cualquier cosa, se necesitaban por lo menos 2 personas, es importante. En realidad el testimonio de una persona puede no tomarse en cuenta, pero con el testimonio de 2 se le da cierta validez. Aquí, cuando alguien propone algo en una reunión de iglesia, hay alguien que lo secunda, ¿no? Hay una segunda persona, una segunda opinión que da soporte a esa propuesta, ¿no? Dice Hendrickson que los 2 testigos representan a la Iglesia de Cristo con la proclamación del Evangelio que con la proclamación del Evangelio invita al mundo a arrepentirse. ¿Y por qué son olivos y no son candeleros? Y son candeleros. Bueno, el aceite de los candeleros se convertía en luz y por tanto disipaban toda oscuridad. Así pues, de forma simbólica, el candelero que muestra la luz a este mundo oscuro somos nosotros, es la Iglesia. O sea, el templo del que hablamos antes, o sea, nosotros los cristianos somos esos candeleros. Como Zacarías en su momento, que identificó a los 2 olivos como siervos ungidos que sirven al Señor de toda la tierra. Lo encontramos en el capítulo 4, versículos 3, 11 y otros. Y bien, si leemos superficialmente el versículo 5, podemos caer en pensar que si alguien quiere... Leed, buscad. En el versículo 5 podemos pensar que si alguien quiere hacernos daño a nosotros, que somos los testigos, pues que Él nos protege y como que vomitamos fuego, como el drac de Sant Jordi, ¿no? Y en fin, que cualquiera que diga una cosa contraria a lo que yo digo, lo calcino, como si fuéramos como un lanzallamas incrustado en nuestro paladar, ¿no? Pero esto no es así, ¿no? Y es que el tema no tiene tanto que ver con nosotros, tiene que ver con el mensaje que nosotros compartimos. Esto es que cuando el Evangelio es transmitido de uno a otro, generación tras generación, va abriendo camino siempre. Al Evangelio no lo para nadie. ¿Se entiende? Esto es lo que está diciendo. El poder del fuego a esa presión no lo para nadie. Y meditando en esto, piénsalo tú también en tu corazón, pensé en Jesús, ¿no? Jesús
Fue un hombre bueno, aunque como algunos afirman que fue un impostor. Oye, pues fue un impostor simpático y que hizo muy cosas buenas, ¿no? Suponiendo que fuera así. No es una persona mala. No, vemos en el relato que no es una persona desagradable, ni que faltara al respeto. Nadie puede decir nada malo en contra de Jesús. Nadie tiene ni así. Pregúntalo a un amigo inconverso, ¿qué hizo Jesús de malo? No tienen ningún argumento sólido para decir que fue malo, ¿no? Pero desde el principio es acosado por la muerte, ¿no? Llegan a matar a todos los que eran menores de 2 años solo para terminar con su vida. Y ni siquiera había abierto la boca, era un bebé. Luego crece y, en fin, siempre perseguido con una amenaza de muerte constante. Y uno piensa, ¿por qué tanto odio? ¿No? Esta semana escuchaba a Spurgeon poniendo en evidencia justamente esta cuestión, ¿no? ¿Por qué tanto odio para alguien tan precioso, aunque no seas de Jesús? ¿Por qué tanto odio, no? Una persona tan generosa, tan bondadosa, absolutamente con todo el mundo además, ¿no? Tan misericordioso, andaba por ahí bendiciendo a todo el mundo. Tal es el odio que finalmente muere y como ya no se le puede perseguir porque ya está muerto, porque ya está, pues entonces, ¿qué hacemos? ¿No? Pues entonces, ¿a quién persiguen? A sus discípulos. Y el odio sigue. Y luego, ¿a quién quieren acallar? Pues a las siguientes generaciones, ¿no? Una tras otra, siguen siendo amenazadas y perseguidas. No hablo de la gran iglesia católica romana, cuando digo de iglesia perseguida, no nos equivoquemos. Esta no ha sido, quiero decir, incluso antes de la Reforma, esta no ha sido realmente amenazada, más bien ella ha amenazado en muchas ocasiones. Hablo de los verdaderos cristianos, ¿no? Que a lo largo de la historia han sido asesinados. Hablo de los mártires del pasado, de nuestros hermanos. Muchas veces por la Iglesia Católica incluso. Y incluso se ha hecho en el nombre de Jesús. Y uno dice, ¿pero qué es esto, no? ¿Qué locura es esta? Y así ha sido a lo largo de toda la historia, desde que Jesús se hizo hombre, ¿hasta cuándo? Por lo menos hasta hoy. Y bueno, hoy seguimos siendo perseguidos. Quizás no tanto en este país, aunque ya veremos qué pasa, ¿eh? Pero sí hoy en muchísimos otros países, donde están acabando con las vidas de nuestros misioneros, ¿verdad? Y no solo hasta hoy, sino va a ser hasta el final de los tiempos. ¿Y esto por qué? ¿Por qué esta persecución? Este odio. Pregúntatelo, ¿por qué? El problema no son ellos, no son los mártires. El problema ni siquiera eres tú. El problema es el mensaje. ¿Qué mensaje? El Evangelio es el problema. El hombre murió a consecuencia de su pecado. Dios ha hecho algo al respecto para salvar al hombre. Ha mandado a morir a su Hijo en la cruz y te ha dado un tiempo para que te arrepientas y para que confíes en su salvación. Pero fíjate qué curioso, y es donde quiero llegar, que me parece increíble que siendo tan odiados, tan perseguidos, tan atacados por la ciencia, por otras religiones, por idolatrías, el mensaje sigue intacto. Y Jesús hoy sigue salvando. Y a mí se me pone la piel de gallina. ¿Por qué? Porque es fuego en la boca de aquellos que pronuncian el mensaje. Versículo 5. Es ese fuego abrasador que sale de la boca de los 2 testigos. Ese testimonio fiel de la Iglesia que contiene a Dios en sus corazones, en la persona del Espíritu Santo. ¿Entiendes? Es una maravilla. ¿Entiendes por qué devora a sus enemigos? Ese fuego devora a sus enemigos dándoles vida. Y nadie acaba con el mensaje.
Vamos avanzando. Versículo 6. Esos testigos, o sea, la iglesia, tiene poder para hacer cosas grandes con el objetivo de llevar a cabo su misión. Hasta podemos controlar el clima, dice el texto, en un sentido figurado, pero incluso a veces en un sentido literal, ¿no? Porque podemos pensar, por ejemplo, en Elías, ¿no? Provocando esa sequía durante 3 años con su oración, ¿no? Con su intercesión. Ahora bien, a partir del versículo 7 hay un cambio de plano. Fíjate, vete al versículo 7, hay un cambio de plano. Dice, cuando hayan acabado su testimonio, la iglesia, cuando ya el tiempo habrá terminado para nosotros, cuando ya hayamos acabado nuestro testimonio, porque recordad que estamos en la antesala de la última trompeta, ¿eh? Tenéis que ubicaros, estamos antes de llegar a la séptima trompeta, ahí ya se acaba todo. Entonces, cuando ya se haya terminado el tiempo, cuando suceda esto, entonces la bestia luchará con ellos. ¿Con quién? Con nosotros, con la iglesia, y los vencerá y los matará. Vaya tela. Lo dice Dios. Esta parte, queridos, hay que entenderla bien. Esta sí apunta al final. Ya no estamos hablando de los tiempos desde que Cristo se va al cielo hasta que va a regresar. No, esta apunta al final. Estamos en la presala del final del mundo, del último sello. ¿De acuerdo? Está claro, ¿eh? Esto va a pasar y va a ser al final, solo al final. La iglesia luchará con las mentiras del maligno y será gravemente perseguida hasta el punto de que va a morir. La iglesia al final muere. Y esto es tremendo. No sé si entiendes la consecuencia de esto. Al final de la historia la iglesia muere. Y para más INRI, fíjate qué dureza, para más INRI van a dejar los cadáveres nuestros o de nuestros hermanos, cuando esto suceda, van a dejar los cadáveres expuestos al mundo para que, y esto parece ser, sí, esto puede ser literal, van a dejar los cadáveres expuestos al mundo para que todos se rían de ellos, o sea, de nosotros, que se rían de nosotros y del Dios que nos transformó, que nos llamó a ser testigos fieles. Afirma el texto que será tal la contentura de esta gente, fijaros, de esos que nos van a matar, será tal la contentura que se regocijarán, que se alegrarán y que se harán regalos, celebrando que nos mataron. O sea, la iglesia había atormentado las vidas de estas personas hablando la verdad del Evangelio. Nos ponemos en su lugar, esto es lo que ellos percibieron. La iglesia había atormentado a estas personas, molestado a estas personas, llamándolos al arrepentimiento y llevándolos al amor y a la misericordia de Jesús. Algo muy parecido con a lo que Dios hizo cuando vino. Y también la reacción es muy parecida, ¿no? Y tú piensas esto y dices, esto es una locura. Es injusto. Yo no quiero estar ahí. Y en fin, si nos quedáramos aquí, pues el mensaje sería desastroso para nosotros, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Si al final de la historia, si al final de nuestra historia, la iglesia muere, pues yo como pastor soy el primero que abandono el barco. ¿No? Si la iglesia pierde, ¿qué hacemos? Pues no será tan bueno el mensaje, ¿no? Si el mensaje de la iglesia nos lleva a morir como iglesia, mejor no invitar a nadie a morir. Pero esto no es así. Siempre hay pero esto no es así. Hay que ver estas verdades con una perspectiva muy diferente y mucho más elevada, vais a ver, y es precioso. Debemos entender que estamos en la en la antesala del fin del mundo. Hay un momento en que ya la iglesia no va a ser necesaria en este mundo.
Porque la razón de ser de la Iglesia aquí y ahora, hasta que todo termine, es la proclamación del Evangelio. Mira, si tú estás aquí, estás vivo aquí, me estás físicamente y me estás escuchando, me da igual, aunque tengas 90 años, me da igual. Tú estás aquí ahora con un objetivo, que es predicar el Evangelio. Esa es tu razón de ser. O sea, tu razón de ser es glorificar al Señor, pero tu razón de ser aquí es que prediques el Evangelio. No es que vivas bien, no es que eduques a tus hijos, no, no. La principal razón de estar aquí y no en el cielo es que prediques el Evangelio. ¿Ok? Pero ya estamos a las puertas de la última trompeta. Cristo está ya así de regresar. Ya no hay que proclamar más porque ya Dios no va a salvar a nadie más, porque estamos ya en el juicio. Se cerró la puerta. Entonces, ¿qué sucede con la iglesia? ¿Qué sucede con los cristianos que van a estar sufriendo hasta el último día? ¿Qué pasa? Que Dios se los lleva. ¿Cómo? Pues dejando que la bestia se los cargue. ¿Qué más da? Si de muertos nos vamos al cielo. La iglesia se va venciendo en Cristo. Porque morir en esta vida no es necesario para que la victoria de Cristo se consume en el cielo. Es la forma en la que el Señor nos borra de este mundo. La misión de la iglesia terminó. Entonces la bestia va a vencer, nos va a matar a la iglesia, pero solo será un mero trámite que ellos van a celebrar por pensar que vencieron, pero que en realidad nos va a llevar al cielo eterno. La gran victoria será consumada. Y es cierto que hay que pasar por el trámite del sufrimiento, es cierto. Muchos lo han hecho y otros lo seguirán haciendo, empezando por Jesús. Por tanto, porque nadie nos prometió jamás que fuera fácil, ¿verdad? Pero tanto unos como otros terminamos venciendo en Cristo. Este es el mensaje de esperanza, una maravilla. Por ello es lógico, si has comprendido esto, que podamos leer juntos, por favor, coged los versículos 11 y 12, sin necesidad ni siquiera de que te lo explique, porque se comprenden perfectamente, versículos 11 y 12. Y esto es muy emocionante, si habéis tomado un poco la perspectiva, esto es muy emocionante. Dice, pero después de 3 días y medio entró en ellos el Espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, nos habla a nosotros, a la iglesia, bueno, a la iglesia de los últimos tiempos, y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid aquí. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos lo vieron. ¿Qué te parece? Ahí está Dios venciendo de nuevo. Cuando la bestia, una vez más, pensando haber ganado, mata, y lo que hace en realidad es, una vez más, participar de la gran victoria de su mayor oponente, desde la más necia ignorancia. Poco sabía la bestia que en realidad cuando mató a Jesús hace 2000 años, en realidad estaba perdiendo. Dios viene a buscar a los suyos y lo hace como lo hizo con Jesús. Lo hace en una nube, o sea, entre algodones. Él viene a buscarme entre algodones, como Él se fue. Él lo merecía, yo no, pero... Y tras haber visto estas maravillas del Señor, entonces nos queda una última escena, esta visión de Juan que a mí personalmente me arrancó alguna lágrima cuando estaba meditando en esta parte. Versículo 13. Hay un terremoto. Todo empieza con ese terremoto. Ocurre a los que Dios no se lleva.
Ya la iglesia no está ahí. Ya le vieron ascender en aquella nube. Les ocurre a aquellos que se quedan en tierra, a los que decidieron no creer. Esta es la forma en la que Dios muestra su enfado contra esa incredulidad. Esa es la forma en la que Dios muestra su enfado contra aquellos que mataron a sus hijos adoptivos y a su verdadero hijo, a Jesús. Entonces una parte del mundo es devastada y un gran número de personas mueren. ¿Y el resto qué pasa con ellos? Afirma el texto que los que no murieron se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Estos dice que se llenaron de temor y de consternación. Se dan cuenta de que la ascensión de los santos al cielo va a ir seguida de castigo, de juicio y de condenación para ellos. Esta parte es muy oscura. Ponte en el papel. Esta parte es muy oscura. Y es que en tanto que la Iglesia proclame la palabra, hay tiempo, hay posibilidad de salvación. Pero cuando los testigos ascienden al cielo, cuando ya el Señor se nos lleve, ya nadie escuchará su mensaje. El tiempo de arrepentirse llegará a su fin, porque sin el poder de la palabra, sin el poder del Evangelio, si no hay proclamación del mensaje, no hay conversiones. Y aunque esta parte del texto apunta claramente hacia el final de los tiempos, de alguna forma es algo que nos aplica también a nosotros hoy y ahora. Pues ya sea porque los testigos terminemos nuestro trabajo aquí, o ya sea porque los creyentes, los incrédulos, mueran antes de esta locura de la que estamos hablando, tenemos frente a nosotros dos realidades tremendas. La primera es que ellos necesitan escuchar el mensaje de salvación. ¿Entendéis la necesidad? La segunda es que tú, no nosotros, no tú, eres el testigo mandado por Dios para hacerlo. Yo. Y este es el tema. Pues el objetivo de este tiempo es que viendo lo que está por venir, nosotros, los voceros, los testigos, hagamos nuestro trabajo, que es un trabajo de amor, y que vosotros, los inconversos, si es que los hay, lo escuchéis con atención. Necesitáis escuchar el Evangelio con atención, no rechazarlo, porque si no eres cristiano te va la vida. Y mira, y si fuera esta solo la vida que te va, pues no pasa nada. Pero cuando hablamos de vida eterna, necesitas escuchar el Evangelio. Y si a ello, al hecho de escuchar el mensaje, el Señor le suma el precioso don de la fe, va a darte vida como un regalo. No esta que ya crees tener, que también te va a dar una vida que ni siquiera deseas por ignorancia. Ni siquiera piensas que pueda existir de lo maravillosa que es. Ahora a trancas y barrancas, con dificultades, con sufrimiento. Pero ay, cuando se cierre la puerta, qué maravilla para los que estemos dentro. Vas a pasar al bando de los que gozosos nos sentaremos a la mesa de Dios, mientras que en el infierno eterno las risas y los regalos habrán terminado. Ese fiestón, ese mantener a esos cuerpos muertos por la calle para hacer fiesta. Imagino esas calles solas, desiertas, llenas de tristeza y silencio. Imagino escuchar algún llanto, porque dice el texto que allí será solo llanto y crujir de dientes. Ya no habrán regalos. Y ya jamás podrá haber ningún regalo. Pues la ausencia absoluta de Dios y de bondad, además de su ira eterna sobre tu pecado, cuando ya nadie va a saldar tu cuenta, cuando ya no hay ningún tipo de esperanza, se va a hacer insoportable, perenne, para toda la eternidad.
A no ser que te arrepientas. Hoy hay tiempo. Y no te pelees con Jesús, no ha hecho nada malo, todo lo que ha hecho es bueno. Hoy puedes empezar a vivir vida. Búscale. Es necesario que le hables, Él ha determinado esto. Es necesario que le pidas también que entre en tu vida y que Él cumpla su promesa de que aquel que le busca, le halla. Rompe con tu orgullo, con tus ataduras, con lo que crees que eres. No sé, sé neutral, sé inocente, no sé, como un niño. Pídele una buena disposición de corazón, habla con Él, aunque no seas cristiano, Él puede escucharte. Y busca, sobre todo busca. Coge una Biblia, si no tienes te regalamos. Coge una Biblia, es nada menos que lo que Dios quiere contarte sobre sí mismo. Y a Dios no lo cuenta nadie mejor que Él mismo. Habla con Él y pídele que entre en tu vida. Él ha prometido que quien lo busca lo halla, lo vuelvo a decir. Y luego déjate llevar, déjate gobernar por Él y verás qué maravilla. Dios no tiene límite en sus bendiciones, ni en esta vida ni en la que viene. Por eso vamos a estar glorificándole una eternidad. Por tanto, hoy el mensaje una vez más ha sido transmitido desde este púlpito. Una vez más, como fuego, ha sido arrojado en este templo. Una vez más, por tanto, se cumple lo que hoy mismo he estado predicando. Todo está dicho. Todos estamos advertidos. A partir de ahora, tú sabrás lo que haces. Porque esta parte, Dios en su soberanía, te la ha dejado a ti. Amén.